Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Carlos y mi nickname o mi apodo es Caloy. Casi todo el mundo me conoce como Caloy. Y bueno, ando involucrado en la escena del ruido como unos 16 años más o menos. Y, y hoy les voy a hablar sobre el ruidismo y la acción cultural en el Ecuador. Y como veníamos conversando, les- para hablar de ruidismo en el Ecuador tenemos que ver desde dos ángulos diferentes, dos perspectivas. Y la una es la underground, ¿no? La corriente del rock, que ustedes saben, después del punk, hardcore, grindcore, noisecore, y los músicos siempre quisieron llegar a extremos más grandes y comenzaron a experimentar con latas, con aparatos, y salieron algunos splits interesantes con gente de Japón, que bueno, como ustedes saben, siempre están un poco más adelantados que nosotros en lo que es ruido. Y esa es la una corriente, ¿no? La corriente underground del ruidismo. Y por el otro lado tenemos una corriente interesante que aparece casi hace unos 6 7 8 años atrás, y es el ruidismo que nace de la academia, desde gente, música formada en universidades, en facultades, que comenzó, llegó a un nivel formativo y siempre quiso experimentar, y también llegó con el ruido, llegó con el noise, y como les digo, se toparon las dos corrientes, o ahora está pasando eso. Entonces es interesante porque ahora hay en los conciertos o en las tocadas que se hace, te dicen claramente, tú eres noiser o tú eres artista sonoro. Entonces eso es interesantísimo en mi país, porque los artistas sonoros logran coger fondos del Ministerio de Cultura, documentales, las facultades de música o los ministerios de cultura pagan para que haya este tipo de tocadas, mientras que los noisers, yo pertenezco a los noisers, nos toca todo autogestionado, o sí, pues digámoslo de esa manera. Entonces, ese es el ruidismo en el Ecuador, digamos, ¿no es cierto? Tenemos muchas influencias norteamericanas y japonesas, sobre todo en lo que se refiere a noise, especialmente por Leonardo Sabato, que es nuestro precursor, digamos, el pionero del noise en el Ecuador, con Armenia. Ustedes de pronto lo conocen, tiene como más de 80 discos, y bueno, él es precursor del ruidismo en el Ecuador. Y la acción cultural se podría decir que no se mezcla con el ruido. O sea, la gente que hace ruido lo hace por placer, por gusto, casi no se mezcla con la acción cultural. Este tipo de acción cultural más se da por músicos, o por artistas plásticos, digamos, no por ruidistas. Los artistas plásticos son los que están interviniendo calles, de pronto a veces hacen conexiones sonoras, visuales, le mezclan con un poco de experimentación visual y sonora, pero el ruidismo, desde como yo lo entiendo, casi no se mezcla con la acción cultural. No hemos podido, como decía aquí Pana, no hemos podido nosotros mezclar a la cultura con el noise, con el ruido. Siempre ha sido algo muy contestatario, anti todo, digamos, de cierta manera. Entonces, no sé si sea bueno o malo, realmente eso no lo he analizado a profundidad, pero aquí estamos. Es una escena pequeña, está creciendo. Tenemos algunas cosas muy interesantes, gente que está haciendo unos trabajos muy interesantes, como Cristian Proaño, como Patricio Dalgo, Lucho Pelucho, que también ya nos han ido a representar en el Denver Noise Festival, el mismo Leonardo Sabato, que está gente siempre a la vanguardia, y nuestro maestro también de la experimentación, que les recomiendo, el maestro Mesías Maihuashka, que es ecuatoriano y que es un genio también de la música experimental. Entonces, bueno, yo quiero agradecerles antes de que siga con el conversatorio por haberme invitado. Han sido 30 horas de viaje, mañana vamos para Arequipa y a seguir con esto, y muchas gracias. Y de aquí más bien me gustaría como preguntas de ustedes y todo, porque así va a poder fluir más este conversatorio, ¿no? No es una charla, sino un conversatorio. Quisiera un feedback de ustedes, preguntas, algún interés que tengan. Yo lo que quería preguntar, tú dices que estás más desconectado de estas
acciones de apoyo cultural, ¿no? Que eres más en una línea autogestionada. Esa línea, ¿ustedes funcionan solamente como colectivos o es algo muy individual? Ah, ya, a eso voy. Cuando tú haces un festival como este tienes que ser colectivo. Y cuando eres colectivo, los ministerios de cultura, así, dicen colectivo, así sean 4 personas y les dan fondos. Pero cuando tienes acciones individuales, así como con panas o con gente que tú le dices, oye, voy a hacer una tocada, obviamente te toca solo. Pero cuando quieres enrolarte con los ministerios, con la Casa de la Cultura, con cosas así, te toca presentarte como artista sonoro. Si te presentas como artista sonoro, es posible que consigas fondos. Caso contrario, si dices una tocada de noise, o sea, lo que más vas a recibir es espaldas, nadie te va a apoyar. Entonces, por eso nos ha tocado, por no vender el nombre noise o ruido, no sé, a eso de artista sonoro, nos ha tocado hacerlo autogestionadamente. No tengo nada en contra de los artistas sonoros, sino que en Ecuador es muy marcada la diferencia. Entonces, los artistas sonoros experimentan con microtonos que están haciendo. Los noisers no, o sea, los noisers tienen como fin máximo el ruido, digamos, más no experimentar. No sé si te esté explicando bien. Ajá. Y ahora estás diciendo que hay una separación fuerte entre la cultura del ruidismo y la cultura de la acción cultural, que no están relacionadas. Pero me gustaría ver si nos puedes hablar un poco de si hay cómo es el pensamiento ecuatoriano, digamos, político, contextual, cómo piensa el ecuatoriano que está dentro de estas estructuras, qué posición tiene. Ya, me parece muy, muy interesante. Bueno, culturalmente yo creo que el noise está adelantado a su tiempo, ¿no? O sea, ahorita no, el noise no va a ser aceptado por las masas de aquí a unos 100 años o 50, creo. Entonces, desde ese contexto, los noisers tienen culturalmente un adelanto en la parte musical. En la parte política, los ruidistas vienen más como del underground, entonces están pegados a veces con la nota política, la anarquía y ese tipo de pensamiento contestatario, digamos. Dentro del ruidismo también hay gente que es muy nihilista, digamos, que se dedica a hacer temas muy oscuros o que abordan temáticas muy no abordadas normalmente por el status quo, digamos. Entonces hay esas dos, o sea, como el nihilismo y la parte política, anarquía y que siempre se mete temas un poco sociales y la nota por ahí. En lo que se refiere a cultura, yo creo que los noisers son como que los más abiertos a todo lo que venga. Por la parte underground de la cual yo vengo, siempre he notado que cuando tú te enrolas en un estilo musical, si quieres punk, no oyes nada que no sea punk, si oyes metal, no oyes nada que no sea metal. Ventaja que tenemos los ruidistas de que podemos oírlo todo, ¿no? Y si a un punk le metes notas experimentales, te encanta, o incluso un pasillo, un yarabí o música nacional. Como te indiqué, un disco tengo que mezclo música andina y con noisecore. Entonces, esa es una ventaja que nos da una amplitud de mente o de oído para poder abrir nuestros espectros. La música es liberadora por sí misma y el ruido es liberador por sí mismo, entonces como que tener esquemas marcados y muy centrados en un noiser no he visto hasta ahora. No conozco muchos, pero los que he visto son políticamente incorrectos, adelantados a su tiempo, digamos. Bueno, ahora solo hay una disquera en Ecuador que hace discos físicos como 30, 40 copias máximo. Son hechos a mano y toda la cosa. Es la única disquera ahorita que está haciendo discos sobre ruido y cosas así. De Pato Dalgo, Electrolata, sí, de Patricio Dalgo. Es la única. Yo estaba haciendo discos también físicos, pero es mucho trabajo, no se vende nada. Y si aquí hay 8 o 10 personas en Ambato, que somos poquitos, loco, hay 4 personas, 2, exagerando. Entonces es muy complicado. Aparte el correo se volvió muy caro. Entonces ya la gente
que hace discos de solo por fetiche, loco, solo por tener su copia, de pronto una edición especial o cosas así. Lo que está funcionando, y creo que acá también, o en todo el mundo, es los blogs, ¿no? Música de descarga libre, sí, las disqueras digitales, digamos así. Entonces, claro, yo tengo 5.000 visitas en mi blog o 6.000 visitas, mientras que los discos físicos los vendo 10, exagerando, vendo 10. A excepción de Lucho Pelucho, que es un artista sonoro también, que tiene una banda de rock muy famosa en Ecuador que se llama... Loco, ¿cómo se llama la banda de Lucho Pelucho? Carlos, ¿cómo se le llama la banda de Lucho Pelucho? Bueno, pero es muy famosa. A mí no me gusta, pero sí, es muy famosa. Entonces, él por estar en esa banda de rock, él ha vendido como 2.000 discos de Lucho Pelucho, que es noise. Es el único noisero, yo creo, en el Ecuador, que ha vendido 2.000 discos de noise y a $5 cada uno. O sea, si podrías decir, alguien ha vivido del noise, es Lucho Pelucho. Sí, él es el único. Es muy bueno, pero la gente que son fan de su banda de rock dicen, esto es de Lucho Pelucho y lo compran, o sea, así no les guste. Pero, es una locura, o sea, yo creo que es el único que ha logrado vender 2.000 discos de ruido, no sé si en toda Latinoamérica o solo en Ecuador. Claro, Armenia sí, claro. Pero Armenia debe haber vendido 2.000 discos sumado todas sus producciones. Recuerda que él tiene splits con bandas muy famosas, Macroninfa, o con, así, bandas muy famosas, entonces obviamente es más fácil que venda. Aparte que él vive en Estados Unidos, entonces allá tiene más acceso, o la gente culturalmente está más lista para este tipo de eventos, ¿no? Y de sonidos. En Ecuador no, o sea, en Ecuador, si ya tocas un poco más fuerte que punk, que hardcore, ya como que te comienzan a rechazar. Bandas de grindcore venden 40 discos, exagerando. Entonces, discos físicos muy complicado, ya muy complicado en Ecuador, solo queda Electrolata Records. Ajá. Y mi disquera también, pero yo ya casi no hago. Saqué un disco recién, como 33 copias numeradas a mano, pero igual por fetiche, así solo por hacerlo yo. Ajá. ¿Alguna otra pregunta que tengan? En el anterior conversatorio, el exponente dijo que no existía acá en Lima, acá en Perú, una escena de arte sonoro o de ruidismo, ya que tal vez en un lapso de 10 años o un poco más, esa escena era en realidad un grupo de personas que siempre estaban haciendo lo mismo y que cuando ejecutaban música en realidad era lo que escuchaban de otros lados, lo que asimilaban. Entonces, él exponía que en el 2012, acá en Perú, en realidad no existe una escena de arte sonoro. Eso, en Ecuador existe una escena de arte sonoro en el 2012, una escena de ruidismo, y mi pregunta también es, ¿crees tú que en los demás países de la región, en el 2012, existe una escena sonora o no? Yo creo que en Ecuador hace unos 5 o 6 años comenzó a aparecer y ahora está consolidándose. También, lastimosamente, es muy elitista, hay 4 o 6 personas, exagerando, que están liderando el movimiento de arte sonoro en el Ecuador, pero consiguen fondos, nos incluyen a los noisers, digamos así, porque ellos nos ven como los noisers. Yo recuerdo muy bien una vez nos invitaron a una tocada, tenían auspicio de la Embajada de Bélgica y vino un artista sonoro de Bélgica. Entonces era así, los noisers y los artistas sonoros. Entonces se están consolidando. Yo creo que en Argentina también hay una escena muy fuerte de arte sonoro. Yo pensé que en Lima había arte sonoro. De hecho, yo no sé, Galarreta también yo lo conocí, tocamos con él hace unos años y él nos hablaba de una escena muy, muy fuerte acá. Entonces, más bien hoy me sorprende un poco que tú me digas que no existe una escena de arte sonoro. Es la opinión de uno, claro. No me dijo él. Sí, y bueno,
No, y de hecho podríamos conversar a qué nos referimos con escena, ¿no? O sea, si 10 amigos que hacemos esto ya se vuelve escena o a partir de cuándo se comienza a considerar como una escena. Claro, eso de repente faltó como puntualizar, ¿no? O sea, ¿qué sería lo necesario? Claro, ¿qué es lo necesario? ¿Cuáles son los elementos básicos para convertirse y decir hay una escena, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de una escena punk, sabemos que en punk en Lima hay. Si hablamos de una escena y así, pero noise, cuando se habla de o ruidismo o artistas sonoros, ¿qué elementos, cuánta gente, qué necesitan hacer para ser considerados de escena? No, lo que yo decía lo que dije era justamente que primero habría que ver qué cosa es una escena, que en mi opinión no es lo suficiente como para que haya una escena, porque si yo me voy a Santiago de Chile en cualquier momento, a mí me ha pasado que me voy a Santiago de Chile, llego a Santiago de Chile y no sé, mi amigo de Pueblo Nuevo que saca discos allá, de pronto me lleva de paseo el fin de semana y pero nos tenemos que apurar porque hoy hay 5 eventos. Tenemos que salir corriendo, tenemos que correr acá, a tocar mi pata con un proyecto de electropop experimental con un término, no sé qué. De ahí nos tenemos que ir a una casa tomada donde están haciendo experimentación sonora. De ahí nos tenemos que ir, y de ahí nos tenemos que ir corriendo por toda la ciudad. Acá en Lima, bueno, hasta la aparición del espacio este que ha abierto esto, pues no, a lo mejor de vez en cuando pasaba algo. Pero creo que eso sí es un poco cuestionable, porque Albertín tiene más o menos como 14 años de existencia y ha hecho un montón de movida totalmente subterránea y no sé por qué no se puede llamar escena. Yo no tengo un problema que lo llamen escena o no, o sea, no me interesa, no me importa eso. Pero yo decía 2012, no sé, 5 años o 4 años. ¿No? Claro, yo creo que ha habido como ha bajado cierta intensidad de actividades ligadas al ruido. No sé si al arte sonoro, porque para mí en Perú el término arte sonoro es más para mí se gesta como una cuestión más académica, en un sentido de validar un término para galerías de arte, instituciones, fundaciones, Fundación Telefónica, Centro Cultural España, y es como lo que explicaba José Ignacio, es como trasladar simplemente un fenómeno que sucede en otro contexto al peruano, pero no vemos los procesos que tiene o no vemos la singularidad que tiene eso. Bueno, de hecho, el ruidismo, desde como yo lo veo, supuestamente estaba contra el arte. O sea, era no arte, o sea, era destruir todo. No interesa. Sí, o sea, no interesaba. Pero ahora se está, en el Ecuador se está viendo esto, ¿no? De arte sonoro, ruidismo, arte sonoro. Que se institucionaliza. Se comienza a institucionalizar, no sé si sea bueno o malo eso tampoco, porque obviamente tienes fondos, haces la tocada y chévere, lo disfrutamos nosotros, pero se comienza el Estado a meter sus tentáculos y a limitarte ciertas cosas, como que cuando haces de manera autogestionada las cosas tienes más libertad, más capacidad de moverte a diferentes. Hicimos un evento Noise Ocupa en Cuenca, entonces nos tomábamos calles y conectábamos así y a tocar, o sea, pero era justo en la Bienal de Arte de Cuenca y la gente que pasaba nos decía, ustedes son los antibienales. Entonces escuchaban ruido y decían, uy, estos son los antibienales. O sea, un grupo de gente que está contestando, digámoslo así, a las instituciones públicas que se quieren adueñar del arte. Entonces, desde una perspectiva, si consideramos al noise arte, hay que tener cuidado de que las instituciones públicas, las élites monetarias, no se adueñen porque eso pasa. Desde mi perspectiva, siempre la élite monetaria ha querido dominar y comprar el arte. Entonces te dicen, esto vale, esto no, y dan los premios en las bienales y dicen, esto es lo mejor. Mientras que trabajando de manera independiente se puede manejar cierta libertad desde mi perspectiva, ¿no? Entonces... Pero justo, a veces ahí está saliendo un poco... Esa es la discusión que generó Ignacio. Justo lo que está en la parte es, por eso yo te preguntaba cuál era la posición, y me decía como que no había una posición, pero ahorita ya está saliendo, que sí hay una posición política importante contextual de esto del noise, como por ejemplo este entendimiento como post-anarcosindical
socialista, de tendencia socialista, con la intención de ser el ambiente en el cual el noise se promueve, ¿no? Los noisers. Los artistas sonoros no. Los artistas sonoros presentan proyectos, cogen fondos, ¿sí me entiendes? Entonces, los artistas sonoros obviamente están interesados en eso, o sea, en coger fondos, sacar discos, documentar, y me parece bien, no estoy yo en contra de eso, sino que yo más bien por mi tendencia underground y la nota, como que he preferido mantenerme. Nos encontramos en ciertos eventos, o sea, hay eventos donde nos encontramos los dos y somos amigos y toda la cosa, pero políticamente nos manejamos de dos maneras diferentes, y eso es lo que marca la diferencia entre un ruidista y un artista sonoro, en Ecuador, principalmente. Entonces, obviamente yo puedo decir, en vez de Menso Noise, qué sé yo, Artist Noise, y ya, con eso me vendo al ministerio, y ya. Entonces, esa es la posición, digamos, en Ecuador actualmente. Ahora, lo que sí me preocupa es que con 11 millones de habitantes, si no estoy mal, acá en Lima, debería haber más noisers, o ruidistas, o artistas sonoros. Bueno, también debe ser que Héctor, ¿cuánto tiempo tiene el Centro Cultural o el espacio? 2 meses. 2 meses. O sea, es como que recién se está generando muchas actividades acá. Pero hay otros recintos que sí hay tocadas hasta en techos. Que es totalmente, como tú explicabas, ¿no? Hay gente que se junta y quiere hacer cosas, no necesariamente con lo que tú vas a encontrar si vas ahora a Arequipa, por ejemplo, con la gente que es más ligada a proyectos como Fiorella 16, que no están tanto con asimetrías. La asimetría es más un trabajo ya de centros culturales y de festival. En cambio, hay gente que realmente hace las cosas porque se juntan y lo pueden hacer en una casa o en la calle. Es que eso también se puede llamar escena. O sea, de hecho eso también se podría llamar escena, ¿no? Consolidada, no sé, pero son al menos indicios de que se quiere hacer escena. Yo, por lo que conversé con Galarreta, o sea, yo sabía y entendía que era... Claro, son los mismos panas, me imagino, ¿no? De ruidismo, de música experimental. O sea, dio muy buenas referencias, había mucha gente. Un poco por internet, algo lo he seguido. Y ahora, bueno, el internet ayuda mucho a conocer las escenas de otros lados y todo, pero es tan grande también que es difícil. Pero tú no habías escuchado nada de Ecuador. Entonces, bueno, yo había escuchado acá Insumisión, que es como, no sé, música electrónica, sí. Insumisión, Fiorella 16, Cristian Galarreta, Wilmer, algo así. Sí, Wilmer González también, Tica, claro. Hay una escena más antigua, inclusive, con Kill, Pichuley o Álvaro Portales con Distorsión Desequilibrada. O sea, hay una escena inclusive, no sé si escena, pero hay personajes que inclusive sacaban producciones en analógico. Y yo creo que eso es importante. No, pero no me vayan a malentender, por si acaso. Hay una súper historia, súper interesante, hay un montón de representantes, hay toda una evolución. Lo que ha pasado es que si nosotros teníamos una escena que parecía que estábamos replicando de forma muy fuerte al principio de los años 2000, como que eso no se consolidó y se quedó un poco en el aire, fue como una globo que se quedó ahí. José Ignacio, finalmente, ¿qué es lo que determina que se consolide algo, no? O sea, la gente sigue haciendo cosas. La gente sigue haciendo... Claro, sea profesional, o sea en centros culturales. Pero si yo te digo, por ejemplo, que yo hago Floripón de rock, porque yo lo hago, pero yo lo hago en mi casa, con mis 3 amigos que tengo, si me da la gana yo puedo aclarar que hay una escena del Floripón de rock. Claro, pero sí, por eso le digo que es lo que consolida, digamos, una escena, las instituciones. No las instituciones, pero justamente es un tema de discusión, pero hay que aceptar también que somos una ciudad justamente de cuántas millones de personas. Entonces, de la misma forma que alguien espera en una ciudad de una determinada cantidad de millones, pero si puedes hacerlo estadístico, puedes hacerlo como quieras, mayor movimiento, mayor
pero que hay mayor movimiento. Si tú me dices, hay un concierto una vez al mes y yo te digo, en otro lado hay 4, si tú quieres defender que hay una escena, lo puedes defender como sea y vas a decir, no, porque es bien bacán porque somos 6 y somos 6 recontra bacanes, o alguien puede decir, 6 no es suficiente, ¿no? Porque no hay más. O sea, eso es al final de cuentas yo creo que esas cosas, más que la consolidación inmediata, digamos, la determina el tiempo, ¿no? La determina el tiempo y la constancia, más que todo. Por eso se llamaría estamos en una realidad, pues, ¿no? Tercermundista y, ¿no? O sea, que uno, digamos, se acomoda o se acopla, digamos, a lo que le puede ofrecer el medio y a lo que puede obtener de él también. De hecho, acá hay mucha precariedad de recursos y muchas deficiencias con las cuales uno también ha tenido que lidiar de repente, ¿no? Mira, y será de repente algún tipo de resistencia o no lo sé. Pero obviamente, no, pues si tú me hablas de Chile está, o sea, institucionalmente tiene otro nivel. Si me hablas de México, entonces todo México, o sea, institucionalmente tienen es otra movida, es otra, o sea, no es, digamos, para mí, o sea, no es justo de repente que se compare, digamos, ese tipo de escenas con... Pero lo que pasa es que no es un asunto de justicia, no es un asunto de moralidad, no es un asunto emocional de que, uy, no nos insultes porque no tenemos escena y vamos a llorar todos por no tenemos escena. En 1957, cuando llega el skiffle en Inglaterra, tú tirabas una piedra y había una banda de skiffle, porque por precariedad justamente las bandas de skiffle podían existir, las de rock and roll no, porque no tenías guitarra eléctrica, pero con tu guitarra de cajón podías hacer rockabilly. Y de pronto tirabas una piedra y le caía un músico de rockabilly, y eran miles de bandas, y de ahí sale John Lennon, y sale el cantante de Rolling Stone, Mick Jagger, y salen miles de cosas. O sea, tampoco es como que nosotros vayamos a decir, mira, nosotros somos pobres, o somos precarios, o no tenemos plata, o no tenemos instituciones, o el gobierno no apoya, que son típicos discursos limeños, ¿no? Y con eso decir, bueno, como eso no existe, eso es la excusa o la razón por la cual no existe una movida fuerte de ciertos estilos musicales en Lima. Si la hay, si no la hay, no la hay. Si ha habido movida, o sea, como dice Gabriel, o sea, Cristian produce cosas con algoritmos desde ¿Y qué? Yo me conozco el discurso de Cristian, me conozco el discurso de Gabriel, eso, o sea, no es una pelea de que yo vengo trabajando hace 20 años y por eso sí hay una escena. Si la escena bajó, ¿qué vamos a hacer? Si hay menos conciertos que antes, si hay menos discos, si hay menos gente escuchando. Sí, claro, pero tú hablas de una consolidación y para ti ¿qué es lo que... ¿Tú estuviste en mi conferencia? Esa consolidación, no. Entonces no estoy hablando, me he pasado hablando de eso un buen rato, ¿no? El tema puede jugar con la palabra consolidación, el problema no es la palabra consolidación. El asunto es bien sencillo. Nosotros tuvimos una especie de boom a finales de los 90 y los años 2000, donde salieron un montón de cosas que no existían antes. También de apoyo institucional. De pronto salió el Centro Cultural de España y se hacían cosas que no se hacían antes. Que antes tú ibas a tocar un concierto y ya sabías que no te iban a pagar un centavo y que iban a haber 4 personas. Y de pronto, que no tiene nada de malo la institución, de pronto el Centro Cultural de España te empieza a pagar. El músico peruano se empieza a acostumbrar a que de pronto le paguen y dice, súper paga por tocar, qué raro. Y no me dan un parlante que está roto, sino un parlante que sí suena. Súper raro. Y empieza a cambiar la cultura, lo mismo con la telefónica. Después dijimos, ya eso está muy bien y empezamos a generar un montón de circuitos alternativos independientes, tipo esto, ¿no? Que había un montón de casas, lugares, etcétera, conciertos independientes, y hubo un montón de movidas, y entonces se empezaba a mover, se empezaba a mover, y lo único que he dicho yo es que ha habido como un bajón, de pronto toda esa movida empezó a bajar, y claro, si tú me dices desde el punto de vista histórico, eso para la historia, claro, a lo mejor resulta que en el 2020, resulta que tenemos mucho más de lo que tuvimos en el 2005, pero lo que sí es cierto es que en el 2005 tuvimos algo, y de pronto ahora hay un bajón, puede acusarse de quien sea, falta de interés de la misma gente que promueve la movida, algunos grupos en particular se han dividido o no se han dividido, los líderes del movimiento no se han puesto de acuerdo, hay un montón de posibles excusas o discusiones de por qué sucede, pero el hecho de que sucede es cierto, nada más, no está ni bien ni mal, ni es justo ni es injusto, ¿no? Sí, yo entiendo eso, pero creo que Rolando, su pregunta iba más a cuál sería tu preferencia para esa consolidación de escena. El problema es que no olvides de la palabra consolidación sin problemática. Lo único que he dicho es que, eso es lo que antes por eso es bien fácil, entonces identifico es palabra equivocada y ahora hacemos otra, y ya está. No es un asunto de consolidación, a lo mejor un sí, eso suena raro, como buscar un objetivo. Ahora, perdón que me meta, yo
Perdón que me meta, visto desde afuera, o sea, un festival de 3 días de ruidismo, a mí me parece increíble, o sea, es una escena buena, visto desde afuera, porque en nuestra ciudad, ahí sí no hay escena, somos 4 amigos envueltos en esto, que hacemos ruido. Quito sí tiene noises y artistas sonoros, pero visto desde afuera, o sea, esto es grande, esto es fuerte y les felicito. O sea, para mí, que tengan un espacio, que puedan reunir durante 3 días a todos los músicos o artistas sonoros o ruidistas de Lima, me parece muy, muy bueno. O sea, yo más bien por ese lado, les digo que visto desde Ecuador, o sea, es fuerte. Yo pensé que era más por las referencias de Cristian. Obviamente Cristian lo conocí en el 2005. Sí, claro. Entonces obviamente era de esa época la escena ruidista limeña. Pero aquí estamos, o sea, y seguimos haciendo cosas, seguimos estrechando lazos. Y eso es bueno, a mí me parece bueno. No hay que asustarte. Yo he visto también a veces escenas en países muy, muy grandes, de Estados Unidos, de Europa, que igual van 30 personas. O sea, por eso yo pienso que el ruido, el noise, siempre es de avanzada y hay que tener un oído y una apertura mental específica para que te guste esto. Ciertos rasgos de locura, yo reconozco, ahí debe haber algún gen maligno ahí para que te guste el ruido, el noise. Pero aquí estamos y les agradezco mucho. Espero que se queden para la tocada de Menso Noise. No sé a qué horas es, pero les agradezco mucho por sus preguntas y por este conversatorio. Me pareció muy interesante y muchas gracias, ¿no?